vez leí esta fábula, la de un granjero que salió a caminar por su campo y encontró en el camino un huevo tirado. Lo tomó porque estaba sano, lo llevó y lo puso entre sus gallinas. Con el paso de los días, dice que empezaron a nacer los pollitos, pero ese huevo seguía sin dar señales. El granjero tuvo paciencia y unos días más tarde dice que de ese huevo nació un pichón de águila. Se crió junto con sus hermanitos, aprendió a escarbar para buscar alimento, asimiló rápidamente las reglas del gallinero, pero nunca pudo cacarear como los demás. Creció mucho más que todos y se dio cuenta que sus garras eran distintas, su pico era mucho más fuerte y sus alas eran increíblemente largas. Una tarde, mientras todo el gallinero dormía la siesta, dice que este pequeño águila alzó sus ojos al cielo y vio un ave a lo lejos que se le parecía, volando entre las montañas, así que despertó a su hermanito, a su hermano pollo, y le preguntó qué era eso. Así que el pollito le respondió: es el rey de las alturas, un ave que no le teme a nada, que consigue su alimento cazando animales más grandes que él. Realmente es el héroe de las aves. Pero ni te molestes en mirarlo porque puede volar a 300 kilómetros por hora. Así que en un instante va a desaparecer de tu vista. Déjame dormir tranquilo y dormí vos también, que hay mucho para hacer acá abajo. Se dice que este águila vivió toda su vida en el gallinero, pero anhelando algún día volar tan alto como el héroe de las aves. La moraleja es bastante evidente, así que acompáñame a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 en adelante vamos a leer la escritura. Dice así: mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. En vista de todo esto, dice el versículo 5, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una buena excelencia moral, con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor a todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. El apóstol Pedro nos está enseñando acá que Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir. Vos y yo. Todo lo que necesitas para vivir ya te ha sido dado por el divino poder de Dios. ¡Qué tremendo! Dios ya nos ha dado todo lo que necesitamos para una vida de rectitud, dice la Escritura. Ya nos ha sido dado. ¿Cómo? A través de sus promesas. ¿Cómo? Si no lo veo, si no lo tengo. Lo tenemos o ya nos ha sido dado porque Dios lo prometió. Las cosas que Dios prometió. Lo que Dios prometió es un compromiso. Dice, las promesas de Dios son sí y amén.
es un compromiso de Dios, está sellado por Dios, está asegurado en el poder y en la fidelidad de Dios, así que todo lo que Dios prometió se cumple sí o sí, no hay otra opción. El cielo y la tierra pasan, pero sus palabras, lo que Dios prometió, se cumple. A través de sus promesas, Dios nos dio todas las cosas. Dice el texto que leemos, todo lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó. Al conocer al Señor, al recibir al Señor, ya nos ha sido dado todo lo que necesitamos para vivir a través de sus promesas, las promesas en Dios. Pero para disfrutar de estas promesas, para vivir en las promesas de Dios, es necesario agregar a nuestra vida esto que el apóstol nos enseña acá, lo que hemos mencionado. Comienza el apóstol diciendo que necesitamos fe. Añade a vuestra fe, dice, como base pone el apóstol Pablo, la fe. El domingo pasado hablaba de que necesitamos aprender a vivir por fe. El Hijo de Dios debe vivir por fe, no hay otra manera de vivir. Para un cristiano, para un hijo de Dios, necesitamos desarrollar nuestra vida de fe, nuestra confianza en el Señor. No vivir por lo que vemos, sino por lo que creemos. Si viviéramos por lo que vemos, tendríamos la visión del gallinero, volviendo a la fábula, la visión del desorden, de las peleas, del olor feo, a lo que Dios no nos ha llamado. Dios nos llamó para que alcemos nuestros ojos al cielo. Dios nos llamó para vivir por fe, para vivir por lo que hemos creído. Pero dice el apóstol, añadan a esa fe, a esa confianza, añadan algo más. Añadan excelencia moral. Es decir, buenas costumbres, virtud, dice la otra traducción, ética, ser buenos hijos de Dios. No es solamente creer en el Señor, sino también buena conducta delante de Dios, ser buenos hijos de Dios. Añadan eso para poder disfrutar las promesas de Dios. Pero no solo eso, hay algo más que añadir, dice conocimiento. A la excelencia moral, añádanle conocimiento, conocer a Dios, conocer su palabra, conocer esas promesas. Para poder disfrutarlas tenemos que conocerlas, tenemos que saber qué es lo que Dios nos ha dado. A ese conocimiento, dice, añadan perseverancia, a constancia, como esa gota de agua que rompe la piedra, dice, no por la fuerza, sino por la constancia. Añadan constancia, una y otra vez, con paciencia, con perseverancia, seguimos confiando, creyendo, amando y sirviendo al Señor. Constancia, añadan eso para poder disfrutar las promesas de Dios. No se queda allí, sino que además hay que añadir, dice, sumisión a Dios. Reconocer que Dios es nuestro Señor. Dice la Escritura, sométanse al Señor, resistan al diablo y de ustedes huirá. Es decir, el someternos, la sumisión a Dios, reconocer que Él es superior, que Él es el Señor, nos da autoridad para también vivir en las promesas de Dios. Añadan entonces sumisión a Dios. A esa sumisión añadan afecto fraternal. Amar a Dios, no solo a Dios, sino a los demás. La Escritura nos enseña eso, amar a todos los demás, nuestra relación horizontal que días atrás hablábamos también. Y dice, termina el apóstol diciendo, a ese afecto fraternal añadan amor a todos. Sin el amor nada soy, de nada me sirve, no sirvo para nada. El amor lo es todo. Si no tenemos amor, nada soy, dice el apóstol Pablo. Añadan a ese afecto amor, todo por y con amor. De esa manera podemos disfrutar las promesas de Dios. Pero decía que Dios ya nos dio todas las cosas. El apóstol comienza diciendo esto. Dios ya nos dio todo. Lo que pasa es que a veces o muchas veces desconocemos lo que Dios nos ha dado. Desconocemos las cosas que Dios nos ha dado. Y ese es el problema. Ese es el problema. Al no saber lo que Dios nos ha dado, no podemos disfrutar de lo que ya nos ha sido dado por su divino poder.
El apóstol Pablo le enseña a los Gálatas diciendo: el heredero, entre tanto que es niño, en nada difiere del esclavo. Gálatas 4:1. Entre tanto que el heredero es niño, no se diferencia de un esclavo. Si hay un niño que hereda una gran fortuna, mientras sea niño, sigue siendo igual que un esclavo, que un sirviente, porque no sabe lo que tiene, no sabe cuáles son sus derechos, no tiene conocimiento de lo que hereda, cuál es su posición económica o social, digamos. Por eso dice el apóstol, ahí en Gálatas continúa diciendo: ustedes eran esclavos del pecado, Jesús vino a salvarnos, y entonces ya no eres esclavo, sino hijo. Y si eres hijo, eres heredero y coheredero con Cristo Jesús. Es decir, somos hermanos de Jesús y heredamos con Jesús todas las bendiciones de Dios. Pero el tema es que mientras uno es niño, mientras uno no sabe qué es lo que Dios nos ha dado, nada difiere del esclavo. Podemos seguir con un pensamiento de esclavitud si no sabemos cuáles son las promesas que Dios nos ha dado, cuáles son las bendiciones a las cuales accedemos como herederos de Dios, como hijos de Dios. La parábola del hijo pródigo es muy gráfica en esto también. La parábola del padre con los dos hijos, aquel hijo menor que pide su herencia, se va, la malgasta, se arrepiente, vuelve, el padre lo perdona, lo abraza. Toda esa historia la conocemos, pero el hijo mayor también nos da una enseñanza muy práctica. El hijo mayor se quedó en la casa, el hijo mayor no se fue, el hijo mayor no renegó de su padre ni de la familia, siguió en la casa, pero la escritura nos enseña que no sabía cuáles eran sus derechos. No sabía que podía festejar, no sabía que podía disfrutar de todo lo que tenía el padre en la casa. No tenía una relación con ese padre. Él seguía en la casa, pero sin saber cuáles eran sus derechos como hijo. Cuál era su posición como hijo. No sabía lo que tenía. En nada difiere del esclavo. Seguía con un pensamiento de siervo, de esclavo. Por eso dice la Escritura, para disfrutar las promesas de Dios es necesario que conozcamos cuáles son sus promesas. Añadir a la fe, virtud a la virtud, conocimiento de Dios. Conocimiento de Dios. Necesitamos conocer al Señor. 1 Corintios 2, versículo 12, dice: nadie conoce a Dios como el Espíritu de Dios. Nadie conoce las cosas de Dios como el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu Santo es el que conoce a Dios y Él nos ha sido dado a nosotros para que nos enteremos de las cosas que ya Dios nos ha dado, a vos y a mí. Cuán importante es que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuán importante es que aprendamos o empecemos a mirar cuáles son las promesas que ya nos dio el Señor, porque a través de esas promesas Dios nos dio todo lo que necesitamos para la vida. Todo lo que necesitamos. A veces seguimos buscando en el gallinero, pero Dios nos anima a alzar nuestros ojos al cielo para ver las promesas de Dios. Disfrutar de las promesas de Dios. Quiero cerrar simplemente recordando una de esas promesas. Hay muchísimas. La Biblia está llena de promesas de Dios. Pero quiero cerrar en esta tarde recordándote esta promesa de Dios. Isaías 40, versículo 28 en adelante dice así: Dios es Dios eterno. Él no se fatiga ni se cansa, y su entendimiento nadie lo puede alcanzar. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Levanta tus ojos al cielo. Levantemos nuestras alas como las águilas
y vivamos en las promesas de Dios, que son un compromiso.